Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a partir primero con caso clínico para poder introducir el tema. Entonces, tenemos un paciente hombre haitiano de 41 años que no tiene antecedentes mórbidos conocidos ni consumo de sustancias. Y él consulta por un cuadro, o sea, extraído en realidad por un cuadro de 5 semanas de evolución de déficit de lenguaje y debilidad del hemicuerpo derecho de forma progresiva. ¿Ya? Entonces, inmediatamente en la historia, a nosotros nos llama la atención que un cuadro que parecía tener un perfil de subagudo hacia crónico y que tiene un curso progresivo. Al examen físico, el paciente está vigil, no emite lenguaje espontáneo, comprende alguna orden simple en francés y impresiona que tiene una fase de predominio expresivo. En los pares craneanos destaca que tiene una paresia facial central derecha y una paresia también M3 braquiocural derecha flácida armónica, sin otros déficits. Entonces, impresiona que tiene una fascia entonces expresiva con una paresia armónica facio braquiocural derecha como diagnóstico sindromático, y a nivel topográfico esto nos estaría localizando entonces en el frontal izquierdo. Entonces, tener en cuenta de que por lo menos por la historia ya no hace ruido, que tiene un perfil entonces de alrededor de 4 semanas de evolución, característicamente progresivo. Entonces nos llama la atención un perfil predominantemente inflamatorio. Siempre tener en cuenta que en neurología nosotros, aparte de hacer todo el esquema neurológico, digamos, de sindromático y el diagnóstico topográfico, el perfil de instalación nos ayuda mucho a poder orientarnos a la etiología. Entonces, dentro de este perfil inflamatorio nos caben algunas posibilidades en este paciente, donde cabe lo neoplásico, ¿cierto? Infeccioso o también patologías de tipo autismo, ¿ya? Se le hizo un TAC de ingreso, donde se muestra una lesión que es hipodensa, que lo importante también de esta lesión es que no impresiona tener un edema importante perilesional y no produce tampoco un efecto de masa. Y llama la atención también en el escáner la atrofia cerebelosa que tiene en el hemisferio izquierdo también, ya que también lo vamos a comentar a medida que avance la presentación. Y este paciente entonces se le hizo una resonancia donde muestra estas lesiones en su predominantemente sustancia blanca. También se puede ver que tiene compromiso a nivel más yuxtacortical, predominantemente frontal, pero se ve esta también más hacia posterior. Y que no realza con contraste y que tiene esta restricción a la difusión que es más hacia la periferia de la lesión principal y que no tiene elementos de susceptibilidad magnética. Entonces, dentro de los estudios a este paciente se le tomó exámenes generales que no destacaban mayores elementos, pero sí se le hizo un VIH que salió positivo, reactivo local, con una carga viral alta y un CD4 súper bajo, 43. ¿Ya? Y una PL que en realidad, si uno la corrige, no estaba tan fea tampoco. ¿Ya? Y un TAC de tórax que siempre los pacientes que tienen perfil inflamatorio muchas veces nos ayuda a los TAC de tórax también. Tenía un cambio inflamatorio de pequeño calibre, pero sin otras alteraciones. ¿Ya? Entonces, introduciendo con este caso clínico, entonces vamos a ir hablando de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, algunos conceptos importantes: es una enfermedad poco frecuente, discapacitante, que a menudo puede ser fatal, del sistema nervioso central, que está mediada por este virus JC, que ahí hablaremos un poco de él. El virus JC puede mantenerse asintomático, persistente a lo largo de toda la vida, y que puede presentar reactivaciones. ¿Ya? Lo más frecuente asociado al LEM son los pacientes con VIH, pacientes con síndrome proliferativo y usuarios también de distintas terapias, sobre todo el natalizumab, donde más se ha visto, o más asociado al menos. Y existen también otras manifestaciones que ahí vamos a ir viendo en la presentación, y la sobrevivencia depende del manejo finalmente de la inmunosupresión. ¿Ya? Esta línea de tiempo es interesante porque nos habla de que en 1958 tenemos la descripción de la leucoencefalopatía multifocal progresiva en un paciente que se llama John Cannon, ¿ya? Y es por eso que lleva su nombre, ¿ya? El nombre del paciente. Y recién en 1971, o sea, varios años después, recién se caracteriza este virus.
Este virus es de la familia de los poliomaviridae, ya que se han descrito al menos 14 virus de estos, que son virus que generalmente causan complicaciones en pacientes que son inmunocomprometidos. Hay 3 de estos que son importantes destacarlos, ya que uno de ellos es el JC, ya, ahí no sé por qué me sale corrida la imagen, pero no importa. Primero es JC, entonces, que es de la leucocefalopatia multifocal progresiva. El segundo es el BK, que los dos fueron caracterizados al mismo año, que ese se asocia principalmente a falla renal, incluso cistitis hemorrágica en pacientes con trasplantes renales. Y el de Merkel, que corresponde a un cáncer de piel que es bastante agresivo también, ¿ya? Cabe destacar que estos virus son virus ADN, y tienen una cápsula icosaédrica. Ahora, fisiopatológicamente tenemos que estos, o sea, epidemiológicamente primero, tenemos que estos virus son ubicuos, ¿ya? Se encuentran sobre todo en la superficie, ¿ya? Y son ingresados principalmente por vía nasofaríngea, ¿ya? Tenemos que una vez ingresados entran al sistema digestivo y finalmente estos virus se guardan de forma latente en el sistema linfático, ¿ya? También no solamente en el sistema linfático, sino que también a nivel de la médula ósea, ¿ya? Y este virus en general se elimina por vía renal, y es por eso que también lo hace bastante ubicuo, sobre todo en nuestra zona, el virus. ¿Ya? Y tenemos que el virus entonces se mantiene latente. Esto puede ser toda la vida, ¿ya? Pero en ciertas condiciones, sobre todo pacientes inmunodeprimidos, se puede sobre replicar el virus JC, y este es transportado de forma pasiva dentro de los mismos leucocitos, sobre todo leucocitos CD34, también linfocitos B, principalmente, ¿ya? Y de esta forma viajan también a nivel encefálico, donde producen finalmente su patología, que es el LEM, ¿ya? Cabe destacar que el ciclo habitual de la enfermedad es que después del LEM, a medida que se recupera la inmunidad, tenemos que puede aparecer el síndrome de reconstitución inmune, ¿ya? Que otro evento inflamatorio asociado al mismo ciclo, ¿ya? Entonces, puntos claves con respecto al ciclo: es un virus ubicuo, que se mantiene mucho en la superficie, que se elimina a nivel renal, generalmente se mantiene latente a nivel de los ganglios linfáticos, médula ósea y también a nivel renal. Y tenemos que en pacientes inmunodeprimidos, en general puede activarse este virus, transmitirse de forma pasiva a través de los leucocitos y finalmente llegar al sistema nervioso central, ¿ya? Con respecto al natalizumab, ocurre recordar que el natalizumab es un fármaco inhibe una integrina, que es la alfa-4 beta-1, y de esta forma, entonces, de forma como fácil de entender, forra la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por lo tanto, al estar en un estado inmunosupresor en ese momento, también puede activar el virus, ¿ya? Entonces, que uno de los fármacos que más asocia virus JC, pero vamos a ver que esto se ha visto en muchos fármacos. Ahora, fisiopatológicamente tenemos que tiende a afectar a ciertas partes del encéfalo, y de ahí sus distintas presentaciones clínicas que pueden tener, ¿ya? Una de ellas corresponde, lo más clásico, que tenga predominancia por la sustancia blanca, donde vamos a tener los fenotipos clásicos del LEM clásico, ¿ya? Pero también se ha visto que puede tener compromiso predominantemente cortical, incluso se han visto encefalitis por JC, también compromiso meningitis por JC, y sobre todo a nivel de cerebelo, tiene una afinidad con la capa de la granulosa del cerebelo, y puede producir una atrofia cerebelosa progresiva, ¿ya? Que, como vimos en el inicio de la imagen, este paciente tiene una atrofia marcada, ¿cierto?, en uno de los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Entonces hay que recordarse esto para poder sacar después las distintas variantes clínicas que podemos tener de los pacientes. Dentro de los factores de riesgo a hacer un LEM, tenemos que el VIH es el rey con respecto a esto. El 80% de los casos está asociado a VIH, ¿ya? Y recordando que, ¿cuál es el factor
determinante más importante con respecto a el LEM es el recuento de CD4. ¿Ya? El recuento de CD4 es el factor tanto que se asocia al LEM como también a la mortalidad por LEM. ¿Ya? Entonces, es un elemento importante tener en cuenta. Con respecto a otras causas, tenemos causas que son autoinmunes, y dentro de los autoinmunes que más se asocian al LEM son los pacientes que tienen lupus y también los pacientes con sarcoidosis. Menos frecuentes los pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? Y también los distintos cánceres hematológicos, principalmente las leucemias, linfoides crónicas y también los linfomas. Y por otra parte tenemos los distintos fármacos inmunosupresores, ¿ya? Y lo que está en boga ya hace unos años atrás, que se han encontrado cada vez más asociaciones con respecto a los distintos fármacos utilizados en la esclerosis múltiple. Y esto se ha visto en varios fármacos, no solamente en natalizumab, también se ha visto en fingolimod, ya en muchos casos reportados con respecto a fingolimod, también cierto con dimetilfumarato, incluso también con los anti-CD20, ¿ya? Ahora, con los anti-CD20 que son más humanizados, que son el ocrelizumab y el ofatumumab, en general se ha visto cuando vienen de switch, por ejemplo, de natalizumab, en la mayoría de los casos, ¿ya? Pero también existe el reporte. Este es un estudio sueco que muestra la evolución en el tiempo de los pacientes con, o sea, la etiología del LEM, ¿ya? Vemos en tonos más claros son los pacientes con VIH, el intermedio son los pacientes con distintas terapias inmunológicas y los más oscuros son pacientes neoplásicos, para mostrar la desviación que existió en el tiempo con respecto a los tratamientos inmunosupresores y también las neoplasias versus los pacientes con VIH. Pareciera que va disminuyendo los lemas asociados a VIH y van aumentando asociados principalmente a fármacos, inmunosupresores y también con neoplasia. Y acá es interesante también que cuando apareció el VIH hubo un boom del LEM, ¿ya? De hecho, llegaron hasta más del 5% de los pacientes con VIH tuvo LEM al comienzo, ¿ya? Y se hace máximo incluso cuando se ingresa el TAN, ¿ya? Y posteriormente comienza ya a descender. Con respecto al espectro clínico, entonces, de estos pacientes, tenemos que tienen, como son patologías multifocales, pueden tener prácticamente todo, pero lo más frecuente es que tienen déficit de tipo de funciones encefálicas superiores que alcanzan alrededor del 50% de los casos. También en un alto porcentaje tienen déficit motores sensitivos y también recordar que pueden tener compromiso de tronco y cerebelo, ¿ya? Y hasta alrededor de un 15%, 15-20% puede llegar a tener crisis convulsiva, ¿ya? Hay distintos papers que encontré con respecto también a las crisis, y interesante nomás que encontré que la mayoría de las veces se asocian más a crisis los pacientes que vienen con lema asociado a natalizumab versus otras causas, ¿ya? Entonces, lo que nos debe llamar la atención de forma clínica son pacientes que son inmunodeprimidos, que vienen con un déficit neurológico progresivo, ¿ya? Generalmente evolución de semanas, incluso puede ser meses, ¿ya? Eso es lo que debe llamar la atención como sello clínico. Entonces, este cuadrito nos muestra a nosotros las distintas variantes que habíamos conversado con respecto a la afinidad que tiene por ciertas partes del sistema nervioso. Recordar entonces el LEM clásico, entonces, que principalmente tiene compromiso de sustancia blanca. También tenemos un LEM, ¿cierto?, que está asociado a predominantemente de infratentorial, que tiene compromiso tanto en tronco como cerebelo, ¿ya? Y en las variantes que habíamos visto, tanto meningia, ¿cierto?, como encefalítica, que pueden comprometer meningitis, digamos, sustancia más gris, y en el caso de meningitis, la meningitis, obviamente, ¿ya? Y la variante granulosa que compromete estrictamente el cerebelo en la capa granulosa, ¿ya? Entonces, para mostrar entonces que las variantes que son meningia en general predominan entonces hacia sustancia más gris, y en los pacientes que tienen variantes de meningitis pueden tener hiperintensidades a nivel del espacio subaracnoideo, y también pueden cursar con hidrocefalia estos pacientes. Con respecto a las imágenes, es importante, ¿cierto?, tener en cuenta algunos tips que, bueno, ya lo habíamos hablado en la presentación pasada de enfermedades, imágenes en enfermedades demelinizantes.
cuando uno se enfrenta a una leucoencefalopatía, ¿ya? Hay ciertos tips que nos pueden ayudar para poder armar una especie de algoritmo, ¿ya? Una de las primeras cosas que tenemos que ir a descartar es que esto no sea una enfermedad desmielisante clásica o, ¿cierto?, que sea una lesión de sustancia blanca, ¿cierto?, por patología vascular, ¿ya? Y ya habíamos hablado, no lo voy a volver a repetir, pero solamente para mostrar la imagen, hay ciertos puntos que nos pueden ayudar a poder distinguir si las lesiones son de inflamación más perivenular, es decir, más bien desmielizante, o perivascular, ¿cierto?, asociado, digamos, a un daño microangiopático, por ejemplo. Y recordar que estos 4 puntos nos pueden ayudar. Uno es la ubicación, recordando que si son más periventriculares, por ejemplo, que tengan una forma más específica, no ovalada, que no realcen con contraste y que se asocien a microblitz, generalmente sugiere algo más vascular, versus, ¿cierto?, las patologías desmielisantes que tienen afinidad por la zona yuxtacortical, el cuerpo calloso, que tienen formas más ovaladas, ¿cierto?, sobre todo periventriculares, que pueden realzar en anillos incompletos y que no se asocian a microblitz, ¿ya? Entonces, de esta forma ya podemos enfrentarnos, o sea, por lo menos descartar el primer punto, las enfermedades como más altas del espectro desmielizante, clásicas, o las patologías, ¿cierto?, vasculares. El otro espectro que nos queda de la leucoencefalopatía es que tenemos que hacer un barrido como más o menos rápido, es que recordar que cuando existe un compromiso que es bilateral, ¿ya?, o muy simétrico, ¿ya?, nos tiene que hacer pensar que el compromiso subyacente es algo inmunomediado o mediado también por enfermedades metabólicas, porque existe cierta susceptibilidad por estructura, ¿ya? Entonces, en estos casos, cuando tenemos leucoencefalopatías extensas, que son bien simétricas, uno tiene, sobre todo si hay algún antecedente familiar, pensar también en la leucodistrofia, ¿ya? Entonces, con esas 3 cosas ya podemos sacar varios diagnósticos diferenciales y nos van quedando algunas leucoencefalopatías que son adquiridas, donde dentro de ellas está el mismo LEM, y también hay otras tóxicas que también podemos incluso descartar como por historia. Entonces, de esta forma podemos ir limpiando leucoencefalopatía hasta, ¿cierto?, llegar a el LEM. Ahora, ¿qué elementos importantes tiene el LEM asociado? Tenemos un LEM clásico, ¿ya? El LEM clásico en general tiende a partir por los lóbulos frontales, ¿ya? De hecho, es el lóbulo que más se asocia a LEM. Puede tener otros, por supuesto, pero muchas veces, incluso generalmente cuando parte como lesión única, parte en frontal. Eso es lo más frecuente. Y recordar que entonces lo clásico es que estas lesiones sean hipointensas en T1, sean hiperintensas en T2, y que tienden entonces a la confluencia, ¿ya? Que pueden restringir la difusión, como veíamos en las imágenes iniciales, ¿ya? Y generalmente cuando restringe la difusión, restringe la zona perilesional en general, ¿ya? Y lo otro importante es que en el LEM clásico no realzan con contraste. Entonces, todos estos elementos nos pueden ayudar a poder orientarnos en la patología. También en la espectroscopía no es específica, ¿ya? Pero recordar que por destrucción en realidad tenemos un descenso de pic de N-acetil-aspartato y tenemos un alza de pic de colina y también de pic de lactato. Ahora, sobre todo en el iris, ¿ya? Que es la reconstitución inmune, ¿ya? Podemos ver ciertos patrones que son predominantemente inflamatorios, a diferencia del LEM clásico, donde no hay realce con contraste, no hay efecto de masa, ni hay un gran edema perilesional. En los pacientes con perfil inflamatorio sí pueden existir estos elementos. Entonces, aparte de ser lesiones que son más confluentes, que tienden a tener un efecto de masa, también tienden a realzar con contraste, a diferencia del LEM clásico, ¿ya? Ahora, importante también, no me acuerdo si lo dije, pero sobre todo recordar que los pacientes, la leucoencefalopatía tiende, ¿cierto?, a comprometer la zona yuxtacortical, que eso también es un elemento que da un peso, ¿cierto?, para que sea lento. Lo otro, que hay ciertos signos que también uno puede ir a buscar, ¿ya? Donde vemos, el primero, esta forma como articulada, ¿cierto?, hacia, ¿cierto?, cortical. Un elemento que puede ayudarnos también es que tiende a ser más bien definido hacia la sustancia gris y como que pierde un poco, se difumina hacia la sustancia blanca, ¿ya? Y lo otro es que puede llegar a comprometer el cuerpo calloso y a veces lo compromete finamente, dando este signo como si fuera una pesa, por decirlo así, ¿ya? Donde tiende a comprometer áreas, en este caso parieto occipitales, y pasa el cuerpo calloso pero de forma fina.
Ahora, como no todo es en medicina en general 100%, hay excepciones y tenemos entonces variantes que son como la variante inflatentorial, que nuevamente sí, bastante parecida a las anteriores, restringe la difusión también a la periferia, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no realza con contraste, ¿ya? Y recordar que tiene afinidad sobre todo por el pedúnculo cerebeloso medio, ¿ya? Que es una de las patologías que tenemos que ir a buscar también cuando tienen compromiso de esta zona. Y también las otras variantes que ya habíamos hablado, entonces, encefalitis con compromiso de sustancia de bis, meningitis, ¿cierto? Pasuranoideo y hidrocefalia, y la variante granulosa que da atrofia cerebrosa progresiva, y el diagnóstico diferencial ahí es las variantes que son para neoplasia. Con respecto a los criterios de diagnóstico, en general uno se apoya con la clínica y la imagen, ¿ya? Para hacer el diagnóstico definitivo, ¿cierto? Es la certificación de la PCR del virus JC, ¿ya? También, ¿cierto? Se puede hacer un diagnóstico a través de histológico, donde hay una triada que es clásica, que corresponde a esta desminización que tenemos que ver a nivel de la biopsia, y esta hipercromatización que ocurre a nivel tanto del oligodendrocito como también a nivel del astrocito. Y podemos ver los viriones también en microscopía electrónica en los oligodendrocitos. Entonces el diagnóstico también se puede asociar apoyado con histología, ¿ya? Entonces, en general, resumiendo un poco, recordar pacientes que son con clínica de un perfil inflamatorio, ya progresivo, que puede ser de semanas a meses en pacientes inmunodeprimidos, ya que tienen imágenes de esta leucoencefalopatía, que ya vimos las características. Uno tiene que pensar entonces en el LEMS, ¿ya? Y para el diagnóstico definitivo, en realidad uno lo puede hacer tanto con confirmación histológica o confirmación con PCR de JC. Al diferencial, más o menos ya lo revisamos con la imagen, así que no lo voy a volver a tocar. Y con respecto al manejo, ¿ya? Se han probado de todo. Se ha probado de todo. Solo para dar algunas pinceladas de las cosas que se han probado, con respecto a inhibidores de entrada, ¿cierto? Virus JC, es importante señalar que la entrada del virus JC se relaciona con los virus, o sea, perdón, con los receptores de 5-hidroxihistamina, ¿ya? Entonces, se han probado varios fármacos que son prácticamente antidepresivos, ¿ya? Asociados, digamos, a la fisiopatología, ¿ya? Pero no han tenido buenos resultados, ¿ya? Pero es interesante mencionarlo por el mecanismo de acción. Ya también se han utilizado inhibidores de alfa transcriptasa reversa y otros antivirales que también, ¿cierto?, no han tenido resultados consistentes en el tiempo. ¿Ya? Incluso se han probado otros fármacos, incluso antimaláricos, y también estos no han tenido buenos resultados, ¿ya? Otros agentes, dentro de ellos algunos de modulación inmune, antiinterleuquinas, que también no han tenido resultados consistentes. Incluso se han realizado inmunizaciones tanto pasivas y activas contra virus JC, que también no ha sido por lo menos consistente en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con LEMS? Los podemos separar en dos grupos, unos los pacientes con VIH y otros, ¿cierto?, los pacientes mediados por ejemplo con natalizumab o mediados por fármaco, o pacientes, otro tipo de inmunodeprimido. Entonces, con respecto al tratamiento de VIH, lo más importante es el inicio de la terapia de la TAF, ¿ya? Eso es lo más importante, lo que condiciona la respuesta del LEM. Y cabe destacar que el único elemento que se ha visto que es pronóstico es el recuento del CD4. ¿Ya? El único, se ha tratado de buscar otros elementos que nos puedan ayudar al pronóstico o la evolución de los pacientes, y lo único que ha sido consistente en el tiempo es el recuento CD4. ¿Ya? Eso es lo que va a definir en realidad si el paciente va a tener un buen o mal outcome. ¿Ya? Entonces, lo más importante con respecto al manejo inicial de los pacientes con LEM en VIH es el inicio de la terapia TAF. ¿Ya? Disculpa, Juan, ¿hay alguna consideración para evitar la segunda reconstrucción? Eso lo tengo. Está pensado. Ya, entonces, con respecto a los pacientes con esclerosis múltiple, en breves palabras, con respecto al natalizumab, que uno siempre está en los algoritmos del natalizumab y siempre hay que tenerlo presente.
Este lo encontré bastante también como ejemplificador, que lo usa, es el que usa España. En realidad, tener en cuenta que en natalizumab el riesgo JC está dado por 3 elementos importantes. Uno es que tenga virus JC positivo, digamos, anticuerpos anti-JC. 2 es el tiempo que está usando natalizumab, ya sobre todo pacientes que usan más de 2 años en natalizumab. Y tercero, corresponde a si es que ha tenido terapias previas, ¿ya? Cuando uno hace switch de otras terapias, también tienen mayor riesgo a producir LEMP, ¿ya? Y entonces podemos separarlo en 3 subgrupos, unos que tienen un solo factor, o sea, ningún factor de riesgo, que se da en menos de 1 en cada 10.000 casos, y versus los pacientes que tienen 3 de estos factores que 1 en 89, o sea, alto riesgo a evolucionar al LEMP. ¿Ya? Esta es la típica tabla, ¿cierto?, que se mide en los pacientes para ver el riesgo al LEMP. Un elemento importante es que solo 1,5 no quiere decir que se contraindique el uso del natalizumab, sino que requiere un mayor seguimiento y mayor búsqueda, ¿ya? Eso también es importante. Esta es la curva en el tiempo asociado para tener en cuenta que entre los 2 y los 4 años es el mayor riesgo en estos pacientes de tener LEMP. Y estas, ¿cierto?, son las guías con respecto al natalizumab para el seguimiento en esto, que lo separa en realidad si el paciente tiene serología negativa para virus JC o si es positivo antes o después de las 18 dosis, ¿ya? Que en realidad sabemos que a medida que avanza el tiempo tienen más riesgo entonces a tener LEMP. Entonces, para tener en cuenta que en estos pacientes uno hace rezos, por ejemplo, cada 6 meses versus los otros pacientes cada 4 meses, para buscar cualquier elemento incipiente de que pueda tener el LEMP. Porque sabemos que, como ya vimos en la presentación, esto puede ser de meses, progresivo, y puede ser muy sutil en el inicio. ¿Ya? Entonces, en estos casos, lo que uno tiene que hacer es suspender, ¿cierto?, el natalizumab, y lo más importante también es el inicio de la plasmaféresis para poder barrer el natalizumab, ¿ya? Y este esquema, que es bastante didáctico, muestra cómo baja rápidamente los niveles de natalizumab con respecto a la plasmaféresis, ¿ya? Ahora, si bien la plasmaféresis igual en la última revisión también se ha cuestionado un poquito también su uso, porque algunos dicen que esto no tendría un valor tanto en el pronóstico, ¿ya? Pero en la mayoría de los protocolos, con respecto al natalizumab, está el barrido con plasmaféresis. Ahora, lo que comentaba la doctora, ¿qué pasa con...? Porque sabemos ya, perfecto, tratamos el tema del LEMP, pero el problema que viene siguiente, la siguiente ola es el síndrome de reconstitución inmune, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente que ya manejamos nuestra primera parte y no sabemos en qué momento lo va a hacer tampoco, porque sabemos que el síndrome de constitución inmune puede aparecer dentro de los primeros 3 meses, pero en algunos pacientes incluso puede ser más allá. Ahora, existen, con respecto al síndrome de reconstitución inmune, existen ciertos elementos importantes, ¿ya? En general, nosotros sabemos que el manejo del síndrome de reconstitución inmune se hace principalmente con el uso de corticoides, ¿ya? Pero en los pacientes con VIH existen ciertas excepciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Sobre todo los pacientes que tienen... lo primero que hay que hacer en un síndrome de reconstitución inmune con VIH es buscar si existe alguna una infección oportunista, ¿ya? Puesto que si esta infección oportunista se asocia, por ejemplo, a un criptococo, los pacientes, si uno a estos pacientes los maneja con corticoides, tienen peor pronóstico, ¿ya? Entonces, criptococo, de hecho, no se trata en esos casos. Y con respecto a los pacientes con esclerosis múltiple, también, ¿cierto?, el manejo se hace entonces con corticoides, ¿ya? Y se deja un tapering también con corticoides en los pacientes con síndrome de constitución inmune. También se ha probado este fármaco, ya que es de hecho este va a salir en junio, creo, de este año, que son inhibidores de quimioquina,
que se están probando con respecto al síndrome de reconstrucción inmune, pero que al parecer, si lo comparamos con los corticoides, no tendrían tantos beneficios. Así que bueno, hay que esperar que salga realmente, pero interesante, digamos, en poder emplear otros métodos con respecto a este síndrome. Y quise traer este que también lo encontré bastante interesante, que son reporte caso porque son cosas como anecdóticas. Pero ¿qué pasa cuando hay un paciente con esclerosis múltiple que hizo un LEM? ¿Y qué le ofrecemos para la esclerosis múltiple después de un LEM? Entonces, sabemos nosotros que tenemos que darle algo fuerte, pero teniendo menos riesgo leve, ¿ya? Y algo que ojalá que no tenga otro switch en el tiempo, ¿ya? Entonces hay que recordar en esos casos que existen los inductores, ¿ya? En estos pacientes, por lo menos estos reportes de casos, le ofrecieron alemtuzumab como terapia posterior a haber tenido un LEM. Recordando que el alemtuzumab es un fármaco que es un inductor, ¿ya? Por lo tanto, no va a requerir después switch a otro fármaco, ¿ya? Y finalmente, hablar un poco del pronóstico. Recordar que hasta el 70% pueden quedar con algún tipo de déficit y del 50% puede ser moderado a severo. Y una curva interesante que encontré también en el Neurology es que pareciera que los pacientes con patología asociada a fármacos, ¿ya? Y también sobre todo pacientes que tienen antecedentes de neoplasia, andarían incluso peor muchas veces con respecto a la mortalidad que pacientes con VIH. Recordar que en el tiempo estos pacientes generalmente evolucionan con epilepsia, un 50-60% de estos pacientes evolucionan con epilepsia, y generalmente son epilepsias focales y son predominantemente del lóbulo frontal, ¿ya? Entonces, como conclusiones, tener que el virus, el LEM es una enfermedad poco frecuente, discapacitante, a menudo fatal en el sistema nervioso central, medida por virus JC. El virus JC puede mantenerse asintomático, persiste a lo largo de toda la vida en paciente inmunocompetente y puede, en ciertos pacientes inmunocomprometidos, presentar reactivación y que se asocia principalmente a VIH, ya lo vimos que es alrededor de un 80%, pero a medida que ha pasado el tiempo, cada vez se ha ido desplazando a pacientes con terapia inmunosupresora y también a síndrome linfoproliferativo. El manejo de los pacientes con VIH se concentra en el inicio rápido del TAC, y en los pacientes con esclerosis múltiple, digamos, si es asociado a natalizumab, el barrido con la plasmaféresis, ¿ya? Y el corte, digamos, de utilización de natalizumab, ¿ya? Y que deben mantenerse en vigilancia por la aparición de iris, que es la segunda ola, digamos, de esta enfermedad. Eso. ¿Encontraste, Juan Pablo, alguna cifra que orienta hacia la prevalencia de la infección